a a los nuevos pilares, estamos formando a los nuevos pilares de lo que será pues los líderes, las personas que dirijan nuestra sociedad, los nuevos médicos, las nuevas enfermeras, los nuevos carpinteros, los nuevos plomeros, o sea, una sociedad fuerte. Y eso empieza en los actos más discretos y cotidianos, como es alimentarte en tu casa, como es preparar el desayuno de los hijos antes de irse al colegio, el poder reunirte en familia para disfrutar los alimentos, todo ello, pues es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de esta generación, estamos hablando de que tiene un tamaño de una tercera parte, casi una tercera parte de la población en nuestro país. ¿Sí? De acuerdo con la encuesta nacional de nutrición, eso es la ENSANU, en México 2.8% de niños y niñas presentan bajo peso. Voy a explicar por qué están estos datos. Cuando hablamos de nutrición o de problemas de malnutrición, podemos hablar de dos ejes. Uno, mala nutrición por defecto, porque falta alimento, faltan nutrientes. O mala nutrición por exceso, porque se come de más. Estas cifras hablan de lo que es la desnutrición en nuestro país, que afecta casi al 3% de los niños menores de 5 años. Para los niños, dos indicadores muy importantes de que también se están desarrollando es tanto su peso como su estatura. Casi 14% de niños muestran una estatura inferior a la que deberían tener para su edad y 1.6% presenta desnutrición aguda, lo que significa que realmente hay problemas severos de desnutrición, ya sea por falta de calorías o ya sea por falta de proteínas. Cualquiera de las dos son problemas muy graves que detienen el desarrollo del niño. Y de acuerdo a la UNICEF, 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Son problemas que están ahí continuamente, sobre todo, fíjate qué triste, en zonas marginadas. Y muchas de esas zonas se encuentran en áreas donde habita la población nativa de México, ¿sí? Por ejemplo, en la Sierra de Songolica, la Sierra Gorda, bueno, Songolica acá en Veracruz, la Sierra Gorda acá en Guanajuato, y así en las montañas donde la población nativa tuvo que huir de los conquistadores, de los españoles, se asentaron en lugares muy apartados y ahí han sobrevivido por años y años y años. No solo ahí, también en las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, pues hay población desnutrida a grados crónicos, ¿sí? Hay colonias muy marginadas, hay población que migra a la ciudad y pues desafortunadamente no tienen los medios para poder sustentar una buena alimentación. Lo contrario, el sobrepeso afecta casi a la cuarta parte de niños menores de 9 años y casi al 25% de adolescentes. La obesidad a 1 de cada 4 niños de 10 años y 18% de adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Son grados. Son grados, pero del peso normal se abre como, por decir así, foquitos amarillos donde nos está indicando
que ya tienes un exceso de peso. Todavía no se clasifica como obesidad, pero una vez que rebasas el rango, ese rango está definido a partir del índice de masa corporal. Ya empiezas con diferentes grados de obesidad. Y es muy triste ver que la cuarta parte de la población infantil ya presenta sobrepeso u obesidad, ¿no? Y 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 padecen sobrepeso u obesidad, que es otro, como desmenuzados los datos para ver rangos de edad y cómo nos está afectando. Por eso es importantísimo que traigamos este tema este día de hoy. Y bien dijo Wendy, no es solo para mamás, o sea, como ciudadanos tenemos una responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de la niñez en México, porque no podemos decir que solo es un problema de los papás. Desafortunadamente no, porque en sociedad todos dependemos de todos, ¿sí? Hay una corresponsabilidad. Y por eso es importante que tomemos conciencia y veamos en qué situación nos encontramos. Para esto que estoy comentando, destaco esa misión que nos comentó Edilia en alguna plática, donde ella decía, yo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque, y eso es un proyecto social, eso lo digo entre paréntesis, porque su misión está en que exista un pobre menos en México. Cada vez que una persona sale de pobreza, hay perspectivas de que la sociedad funcione mejor. Y como somos parte de la sociedad, nos conviene a todos que la sociedad marche bien. Cuando hablamos de nutrición, tenemos que pensar en dos aspectos. Cuando queremos fomentar buena salud a través de la alimentación, tenemos que pensar que en el acto de alimentarte y a través de los nutrientes que aportan los alimentos, vamos a permitir que los niños crezcan y se desarrollen adecuadamente. Para que crezcan y se desarrollen adecuadamente, necesitan toda la gama de nutrientes, empezando por proteínas, porque esos construyen el cuerpo, las estructuras del cuerpo, pero también sustancias que tienen funciones importantísimas, como cuáles, como las enzimas digestivas o otro tipo de enzimas que permiten el buen funcionamiento de nuestro organismo. La saliva, por ejemplo, las hormonas, todo eso son proteínas, además de los músculos, dijimos, como estructuras, el cabello, las uñas. Los carbohidratos, que son fuente de energía, una fuente muy rica de energía, muy disponible, muy fácil de utilizar por nuestro organismo. Y como carbohidratos podemos hablar de casi todos los azúcares, pero hay otros carbohidratos que son muy importantes, que son las fibras. La fibra que no se disuelve en agua, pero que cumple funciones para la digestión fundamentales. Y la fibra que sí se disuelve en agua y que también cumple funciones muy importantes para la digestión, para el buen tránsito intestinal. Y bueno, tiene otras propiedades como por ejemplo limitar la absorción de colesterol a través de la alimentación. Los lípidos, que son grasas y aceites, tienen funciones importantísimas, no solo por almacenar energía, sino porque nos permiten también crear
son parte de las estructuras de sostén del cuerpo, por ejemplo, el colesterol, pero también promueven la formación de hormonas y también cumplen con muchas funciones para el organismo. El cerebro está formado de grasas, por eso es importante el cuidado del tipo de grasas que le damos a nuestro cerebro. Las vitaminas que permiten extraer energía de los alimentos, permiten funciones también en nuestro cuerpo, evitan que nuestro cuerpo sea dañado, por ejemplo, a través de antioxidantes como la vitamina C o la vitamina E. Los minerales también juegan un papel importantísimo. Básicamente son por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo. Todos esos minerales permiten desde la contracción de los músculos que nos podamos mover, que el corazón esté funcionando, que los intestinos se muevan, que los pulmones hagan sus contracciones. Además de todo eso, ayudan al intercambio de sustancias dentro del cuerpo, permiten que las pulsaciones eléctricas dentro de nuestro organismo también se puedan desarrollar, ¿no? Lo que se llaman potenciales de acción que permiten el intercambio de sustancias a nivel de células. Y los fitoquímicos, que es un grupo muy especial de nutrientes que tienen una función o que tienen varias funciones, ¿sí? Son nutrientes biológicamente activos, son nutrientes que le permiten a nuestro organismo reaccionar ante problemas y desequilibrios que existen en nuestro cuerpo. Ejemplo de ellos son los muchos fitoquímicos que contiene el ganoderma. Cuando hablamos de los nutrientes del ganoderma, principalmente hablamos de fitoquímicos. Cuando hablamos de los otros nutrientes que acabo de mencionar, podemos hablar de una gama de nutrientes que, como ejemplo, lo contiene la espirulina. Este es uno de los aspectos que hay que considerar cuando hablamos de nutrición infantil. El otro aspecto que está relacionado con la alimentación es el aprendizaje. Cuando les damos de comer a nuestros hijos, no solo apoyamos su crecimiento y desarrollo por los aportes de nutrientes, también los estamos incluyendo en un proceso de aprendizaje. Ojo, esto es fundamental, porque no solo va a crear hábitos, sino también va a crear conductas, va a crear actitudes, va a crear sentimientos, va a crear relaciones. Es algo muy complejo y muy importante y a veces lo pasamos por alto. Por eso, dentro de este aspecto de aprendizaje, el objetivo es fomentar la creación de hábitos, la creación de gustos y la creación de conductas en nuestros hijos. Los hábitos, porque son fundamentales, son las prácticas que se van a reiterar desde que están pequeñitos hacia toda la vida, ¿sí? Eso es lo grandioso, es el privilegio que tenemos para que esas prácticas acompañen a nuestros hijos toda la vida, ¿sí? Entonces, hay que fomentar buenos hábitos. Los gustos es importante y se relaciona con la identidad de cada persona. Los gustos son muy particulares. Tienen un aspecto cultural porque si no se fomenta el gusto por ciertos alimentos, pues nunca nos van a agradar.
Te pongo como ejemplo, las aceitunas por sí mismas no son agradables para muchas personas, pero si aprendes a consumirlas, resulta agradables para la persona y se dice que educó su paladar, ¿sí? Es lo mismo en el caso de quesos que son muy fuertes, quesos añejos, por ejemplo, el queso azul, que bueno, el olor simplemente dices, oye, a mí en lo particular no me agrada, ¿no? Pero hay personas que ya educaron el paladar. Esos gustos es muy importante permitirlos, ¿sí? Lo comento porque dentro de los errores que vamos a ver, muchas veces vamos a interferir en la formación de los gustos y muchas veces vamos a querer imponerlos. Las conductas, también es importante fomentar conductas que le permitan eh, reconocer a la persona su capacidad para decidir, su capacidad para poner límites, su capacidad para conducirse adecuadamente, ¿sí? De tal forma que todo lo que es alimentación es tanto un aspecto biológico como un aspecto cultural. Y en todo esto, todo lo que acabo de comentar, está una impresión, está una marca de emociones. Las emociones siempre van a estar presentes, los sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la mamá, desde que amamanta, está en un contacto directo con su bebé, pero hay una comunicación tan íntima desde los sentimientos, que pasa por un contacto físico y por el acto de alimentarte. No por nada, el símbolo del Seguro Social en México tiene a una madre amamantando, ¿sí? Porque es algo súper especial. Y es, y eso hay que aprenderlo, es la manera en la que debemos crecer alimentándonos, como cobijados, resguardados, protegidos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, respetados como personas, como individuos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar posteriormente conductas compulsivas relacionadas a la alimentación o conductas privativas, como cuáles, como la bulimia, como la anorexia, ¿sí? Que se limitan al máximo, se privan de los alimentos o atracones con privación que van a crear mayores problemas. Y en el otro caso, en el primero que comentaba, pues lo otro, ¿no? El comer como compensación emocional y que va a ser una base de problemas de obesidad y muchos problemas de salud. Por eso digo y decíamos desde el principio, hablar de nutrición infantil es hablar de una conducta amorosa, porque si tú ves la trascendencia que hay en todo esto, no es un acto mecánico de acercarle algo de alimento al hijo para que no tenga hambre. No se trata de quitarle el hambre a nuestro hijo. Se quita consumiendo un refresco, se quita consumiendo una hamburguesa o unas frituras, pero eso no cumple con todos estos aspectos que acabo de comentar. ¿Cuáles serían, relacionado a todo esto, los principales problemas o errores en la nutrición infantil? Eh, Aquí puse un espacio en esta lista porque los primeros 4 que apunto
se relacionan con la parte del desarrollo y crecimiento. Decíamos, para garantizar un desarrollo y crecimiento adecuado, hay que aportar el conjunto de nutrientes que ya comenté. Pero los errores en la práctica son estos, los principales. Después veré en particular algunos, como principal el consumo de azúcares. El consumo de azúcares rompe con todas las reglas de una buena nutrición, porque concentra grandes cantidades de energía a través de carbohidratos en un alimento. ¿Sí? Aquí están, los conocemos todos, nos encantan muchos de esos alimentos, pero ojo, eso distorsiona totalmente no solo el gusto, sino también la apetencia por otros alimentos. El ejemplo más cotidiano es, si tú le das a escoger a un niño promedio de la actualidad entre una lechuga y alguno de estos alimentos, ¿cuál van a preferir? ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de probar los azúcares, el paladar del niño necesita estímulos muy altos para poder activar esos sentidos del placer. ¿Sí? Y entonces la lechuga no le sabe a nada. Y dices que no me gusta, en realidad no le sabe. ¿Sí? No es que no le guste, no es que tenga un sabor que le desagrade, es que le sabe insípido. ¿Sí? ¿Por qué? Por el efecto del azúcar. Entonces, un error es ese. Si tú identificas en el lunch de tu hijo, en el desayuno de tu hijo y en el tuyo propio, que está cargado de azúcares, eso es un error que debes de corregir. Porque además, aquí no estamos hablando de las consecuencias del azúcar en términos de salud de enfermedad, pero además el azúcar promueve diferentes enfermedades, ¿sí? Desde la caries, el daño a nuestros dientes, porque modifica el pH, lo vuelve ácido, y entonces eso va a corroer lo que son el esmalte de los dientes. Hasta los cánceres. Los cánceres, los tumores cancerosos se alimentan de azúcar. ¿Sí? Y bueno, el tema de los azúcares es un tema para otro día en particular, para hablar de todos los problemas relacionados. Pero respecto a tu hijo, no solo los problemas de salud que estoy comentando, sino que va a distorsionar su paladar y por otra parte le estás dando demasiada energía. No por otra cosa, la cuarta parte de nuestros niños ya presentan obesidad. Eso es muy grave. Es muy grave porque en los estudios que se han hecho en población, se ve que un porcentaje altísimo, de alrededor de un 60-70% de niños obesos van a ser adultos obesos. Y el otro dato es que entre más tiempo una persona presente obesidad, más problemas de salud se van a presentar. ¿Sí? Imagínate un niño de 6 años que ya tiene obesidad. Cuando tenga 30 años, ¿cuántos años de obeso ya lleva? 24 años. A esa edad, que es de joven todavía, es un joven, ya su organismo estará presentando características de un adulto mayor. Entonces, esa es la gravedad. Otro de los problemas es el consumo de alimentos chatarra. Aquí incluye a los azúcares, pero también
incluye aquellos alimentos que además de azúcares contienen grandes cantidades de grasa. Me refiero a las frituras, por ejemplo, o que contienen grandes cantidades de sal, por ejemplo, las papas fritas. Y actualmente hay muchos alimentos que contienen esto, ¿sí? Desde alimentos rápidos hasta los que ya están en cada esquina, bolsitas así de imitación tipo chetos, papas fritas, unas rueditas que son frituras también, no sé cómo se llaman, los totis, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gama, eh, igual que el azúcar, va a tener un impacto negativo en los gustos, en la aceptación del paladar de los niños. Y eso ya va a ser un impedimento para que no coman otros alimentos. ¿Sí? Un impedimento no es para que no lo coman, un impedimento para que los coman. ¿Sí? Porque no les van a saber a nada. Y bueno, la grasa tiene otras consecuencias muy graves para la salud y también son causa de obesidad. Entonces, estamos sumando factores que están creando obesidad en nuestro país. ¿Sí? Evitar beber agua. Ese es otro de los errores. No les damos agua. No es que los hijos, no es que ellos quieran refresco o jugos, sino que en algún momento cometemos el error de darles estas bebidas. Si tú no se las das desde muy pequeños, no te las van a pedir. De hecho, después de un tiempo, no les van a gustar porque, al contrario, para su paladar va a ser excesivo. Y entonces ellos lo van a evitar. Pero somos nosotros los que les dan estas bebidas. ¿Sí? Es esencial que nuestros hijos consuman agua. Me he topado con muchos casos donde dicen que el agua les da náusea, que el agua la sienten como algo pesado que les está cayendo, que su estómago no lo admite. ¿Sí? Y fíjate hasta dónde llega la distorsión, porque el agua es esencial para la vida. El agua en condiciones naturales se toma como es, sin ningún sabor, con un efecto vital para la persona. No solo es necesario dar agua, sino aprender a tomar agua, aprender la cantidad adecuada, aprender los periodos en los que se debe de tomar y nunca permitir que la sed sea excesiva, porque cuando hay sed ya empieza la deshidratación. Por eso el cerebro nos hace la señal a través de la apetencia por el agua para poder reponer los líquidos perdidos. Una recomendación en este caso es que se tome agua natural y que se tome también durante el día lo que es el té de espica. Porque el té de espica no solo tiene los beneficios del ganoderma, también tiene los beneficios de los tés que lo componen, pero también va a aportar algunos minerales que van a evitar la pérdida de minerales por el consumo de agua a través de la orina. Y en otros casos, a lo mejor hay que hacer una preparación tipo suero casero. ¿Sí? Un suero casero lo puedes hacer con 1 litro de té de espica, agregando una cucharada de azúcar, una pizca de sal, una pizca de bicarbonato y el jugo de un limón. Ese es un suero casero
que en lugar de tener como base el agua, tiene al té de espica. Altamente recomendable para evitar la deshidratación, además de fresco. Otro de los errores es la rutina dietética. La rutina dietética es esa práctica que tenemos por preferir algunos alimentos. Entonces ocurre que generalmente comemos la misma sopa. Por ejemplo, el arroz. O sea, hay personas que solo comen arroz toda la semana, de todos los meses, de todos los años. Pero no se aventuran a comer alguna vez pasta, alguna vez arroz, alguna vez sopa de verdura, alguna vez una crema de verduras. O sea, como darle variedad a la comida. Esas rutinas dietéticas empobrecen la dieta. Una dieta empobrecida aporta una cantidad no amplia de nutrientes y eventualmente puede ser causa de alguna carencia de nutrientes. Por esas razones es necesario tener una dieta amplia. Otra razón es que muchos de nuestros alimentos ya están contaminados. Y esa contaminación, si tú consumes todo el tiempo un mismo alimento, vas a provocar que se acumulen las toxinas. Te pongo el ejemplo de las carnes. El pollo, buen alimento, pero contiene hormonas femeninas. El pescado, muy buen alimento, pero contiene metales pesados y contiene antibióticos. La carne de res, buen alimento, pero también contiene hormonas, ¿sí? Tipo esteroides. La carne de cerdo, buen alimento, pero puede contener también algunos contaminantes por el tipo de dietas tan amplias o omnívoras que realiza el cerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú eres persona, puedes ser vegano o puedes ser vegetariano. Aquí no estamos hablando más que de la calidad nutrimental de los alimentos. ¿Y tú qué? Si tú consumes, Yo que llegamos. si tú consumes diferentes tipos de carne, vas a permitir que tu hígado metabolice esos tóxicos. Por ejemplo, del pollo, las hormonas. ¿Sí? Y al día siguiente consumes pescado y al día siguiente consumes res. Permites que los antibióticos los deseche tu cuerpo. No se te acumulan. Lo mismo para las verduras. Lo mismo para las leguminosas. La idea es variar la dieta. ¿Por qué más? Porque una dieta amplia te va a aportar vitaminas, minerales, antioxidantes, te va a aportar proteínas, grasas, te va a aportar azúcares. Eso es importante. ¿Qué hay respecto a fomentar en todo este proceso de aprendizaje que dijimos para fomentar hábitos, conductas? Ojo, no perder el enfoque al momento de alimentar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que importa es que tu hijo se nutra. Ese es uno de los objetivos. Y el otro es que aprenda. Muchas veces perdemos el enfoque. Creemos que disciplinar al hijo, imponiendo que coma todo lo que le serviste, va a ser positivo. Porque, bueno, a lo mejor está justificado el decir que la comida no se tira, que no se desperdicia, eso es bueno, pero estamos perdiendo el enfoque.
al querer disciplinar. ¿Sí? No estoy diciendo que la disciplina sea mala. Lo que estoy diciendo es que por disciplinar podemos perder el enfoque. Imponer gustos. Lo que necesitamos es brindarle condiciones a nuestros hijos para que puedan elegir, para que puedan probar y decir esto sí me gusta y esto no me gusta. Es parte de su crecimiento, es parte de su experiencia y de la identidad que están teniendo, ¿sí? Que están desarrollando. También imponer las cantidades. Las cantidades, cuando un hijo no consume azúcares o chatarra, cuando nuestros hijos no comen eso, las cantidades las regula su propio organismo. ¿Sí? Si un hijo te dice que ya se llenó, que ya no quiere comer, hay que creerle. El otro motivo por el que no quiera comer es porque está enfermo. Pero te vas a dar cuenta que está enfermo. Entonces no vas a imponer la cantidad. Y la otra, si hay problemas emocionales y de conducta en un ambiente familiar que lo propicia, también puede que no quiera comer para llamar la atención, porque va a ser una manera de expresar algo de lo que no ha sido escuchado. Premiar y castigar con los alimentos también es un error. Y es un error, creo, de los más graves, porque le vamos a poner un sello de emociones fuertísimo a los alimentos, un sello de sentimientos muy fuerte a los alimentos. Y entonces el acto de comer ya no va a ser ese acto para nutrir y para aprender y para convivir, sino va a ser una reacción o una provocación a través de la que se estén jugando sentimientos. Por esa razón, es importante, si tú quieres reconocer el esfuerzo de tu hijo, no hacerlo a través de los alimentos. Y si quieres imponer un castigo, que no sea a través de los alimentos. No tener horarios también es una práctica muy dañina. No solo afecta fisiológicamente, haciendo que se haga lento su metabolismo. O no solo que se haga lento el metabolismo, sino que se provoque por exposición a los ácidos del cuerpo, que se provoque una gastritis o una úlcera. No solo eso, sino que en la práctica de los horarios te permite mantener regulada la energía durante el día. Y eso emocionalmente también te va a ayudar. Muchos problemas emocionales se relacionan con la privación de alimentos. Eso baja los niveles de energía y no ayudan a reaccionar positivamente. También cuando no se regulan los horarios, hay toda una fluctuación en el día como si fuera un tobogán de energía, que de repente estás en ceros y de repente estás hasta arriba. Eso daña muchísimo a nuestro organismo. No desayunar es una práctica muy extendida en nuestro país. La gente lo justifica en que se les hace tarde, en que tienen que atender a marido y a hijos, en que tienen que ir muy lejos a trabajar, en que tienen muchas actividades. Son problemas, hay que reconocer, pero
como todos los problemas, tienen una solución que no has encontrado. Y en lugar de justificar la imposibilidad, mejor concéntrate en buscar una buena solución hasta redistribuir las cargas de los quehaceres domésticos. Porque, bueno, muchas veces hay que ser sinceros, la mayoría de las veces, de hecho, la carga queda en las mamás, ¿sí? Y entonces son las mamás las que no se organizan, las que no se atienden, las que se quedan al final, etcétera, ¿sí? Entonces dices, bueno, pues si en la familia somos 5, distribuimos entre 5 las cargas de trabajo. Que tu hijo es todavía pequeño, sí, pero hay actividades que ellos pueden hacer desde poner los vasos, poner las servilletas, recoger los platos, lavar la fruta, sacar del refrigerador. Hay muchas tareas y todas esas las hacen las mamás, ¿sí? Entonces, enfócate en buscar soluciones. No valorar el refrigerio escolar es otro de los errores. Parecería como que lo que coman está bien porque es la hora en que los hijos van a jugar, van a descansar, se van a desestresar. Pero no, el refrigerio escolar no solo repone energía, que es muy importante, y debe ser una energía regulada. Si tú le das azúcares en el recreo, olvídate, pobres maestros, se van a volver locos, ¿sí? Porque los niños ya no se concentran. Y pasadas 2 horas va a ser todo lo contrario, se les van a estar durmiendo en el salón, ¿sí? Entonces, el refrigerio escolar debe ser adecuado en energía. Para eso debes evitar los azúcares, las chatarras que acabo de mencionar y además de ello debe aportar nutrientes. Acuérdate que tu hijo está en desarrollo y crecimiento y no puede esperar desde la mañana en que tú le diste de desayunar, si le diste bien de desayunar, hasta la hora de la comida para que vuelva a consumir proteínas de buena calidad, carbohidratos de buena calidad y azúcares de buena calidad. Tienes que darle esos alimentos. Otros errores, aquí ya me voy a ir más rápido porque ya lo principal ya lo acabo de comentar, pero nos va a permitir ubicar en la práctica, en el día a día con nuestros hijos, qué es lo que pasa. Hacemos un uso excesivo de lácteos, de leche, ¿sí? ¿Es buena la leche? Sí. Ya para los adultos o para cierta edad ya no sería necesario, es cierto, pero bueno, sigue siendo un tejido que aporta proteínas, que aporta vitaminas y nuestro organismo, no en todos los casos, los puede digerir, ¿sí? Pero, ojo, no exageradamente. Los tenemos que moderar. Consumo de cereales de caja. Aquí no solo estamos dando azúcares, sino que el cereal en sí mismo ya aporta azúcares. Te pongo el ejemplo de los cornflakes, hojuelas de maíz, esos son azúcares en forma de almidón, que si además le agregas leche y le agregas azúcar, ya es puras azúcares lo que está consumiendo nuestro hijo. Bebidas de refresco y aguas frescas, incluidas las leches, ¿sí? Las leches saborizadas o las leches sustitutas, por ejemplo, las de soya o, por ejemplo, las de almendra. Todas ellas, todas estas bebidas contienen demasiados azúcares. El problema adicional es que si van en bebida, eso va a llevar a tope la reacción hormonal en nuestro cuerpo, que ya les he explicado en otras ocasiones,
se relaciona con los disparos, con los picos de insulina. Y la insulina es una hormona que, entre muchas otras cosas maravillosas, lo que hace es impedir que se queme grasa. ¿Por qué? Porque no la va a necesitar el cuerpo. Y entonces, como el cuerpo busca eficiencia energética, sí tiene energía disponible de los azúcares, de los carbohidratos, va a decir, no se quema grasa. Y entonces se continúa almacenando. Y el ambiente saturado de insulina, que es lo que ocurre actualmente en la población, casi todo el día tenemos una saturación de insulina, nos va a llevar a una condición de diabetes. Por eso hay tanto diabético en nuestro país. Consumo de jugo de frutas es lo mismo que acabo de comentar. Es un error pensar que porque extraemos el jugo de las frutas ya va a ser nutritivo. En parte lo es, y en parte es mejor que las otras bebidas porque sí contiene minerales y sí contiene vitaminas, pero no contiene fibras y sí contiene muchísimos azúcares. Y el efecto es similar al que acabo de comentar con los refrescos. ¿Qué es mejor? Comer las frutas a mordidas. Si tienes naranjas, no hagas jugo. Da la naranja para que la coma a mordidas. Exceso de carnes frías. Las carnes frías se han vuelto como las salvadoras porque permiten rápido hacer un sándwich, meterla en una tortilla. Es práctico, pero eso puede ser demasiado caro. Demasiado caro en términos de salud, porque las carnes frías contienen mucha grasa y mucha sal, ¿sí? Y aparte los procesos llevan a que sean alimentos pues con muchos químicos, muy procesadas. ¿Cuál es la recomendación? Evítalas, consúmelas de vez en cuando. Un sándwich a veces pues cae bien, no diario. Ausencia de frutas, eso. Podemos dar todo lo que dije hace un rato, menos las frutas. ¿Por qué? Pues porque el hijo no las quiere, no ha aprendido a comerlas, ¿sí? Entonces, hay que dar frutas, empezando por las que sí admite tu hijo. No sé cuántas coma tu hijo, me he topado en casos donde no come ninguna o solo quiere una o dos frutas, ¿sí? Dices, bueno, algo es algo. Lo importante es ir ganando a esas prácticas y poco a poco ir combinándolas. Si come plátano y eso es lo único que come, algún día agrégale un poquito de otra cosa. Ausencia de verduras es algo parecido, casi no las consumen a ninguna hora del día, pero ojo, lo que comenté este lunes, estos errores los cometemos porque son prácticas personales que hacemos como adultos. Si tú no comes verduras, tu hijo tampoco las va a comer. Si tú no comes frutas, tu hijo tampoco las va a comer. ¿Qué es necesario? Que te pienses como niño, ¿sí? Que te des esa oportunidad de ver como si fueras tú el niño. ¿Qué te están dando? O sea, ¿qué te estás dando tú misma? Porque vas a notar que hay muchas cosas que no te las estás dando a ti misma. Es que a mi esposo no le gusta, pues sí, porque también fue educado así, pero debe haber un pacto familiar donde se comience a hacer nuevas prácticas, ¿sí? Que es difícil, muy difícil, que hay algunas batallas de antemano perdidas, probablemente, pero la esperanza se dice muere al último, ¿no? Y bueno, pues la responsabilidad al final va a quedar en ti que me estás escuchando, seas papá o seas mamá, ¿sí?
va de los dos lados. Consumo de comida rápida, por lo mismo que decíamos hace un rato, ya por las condiciones de vida necesitas ya, ya, ya. ¿Sí? Son adictivas, muy adictivas, contienen todo lo que más nos gusta. Eso es por una programación biológica que explotan comercialmente las grandes compañías para obtener ganancias por encima de nuestra salud. Por eso es importante concientizar acerca de ello. El consumo de frituras, ya lo hemos comentado, los postres azucarados va junto con todo lo que hemos dicho del consumo de azúcares. Nada más agregaría que los postres azucarados generalmente tienen mucha grasa, mucha harina y mucha azúcar. Ejemplo, un pastel. Menús con excesos de azúcares. También, ya lo hemos comentado, no agregaría más. Y bueno, todo esto lo he dirigido a ti como adulto consciente, como adulto que está bajo responsabilidad de nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Ahora, si ya no tienes hijos, tienes nietos. Somos parte todavía de esa cadena. Y ahora vamos a trabajar otro aspecto. Todavía esto que te voy a decir, te los voy a decir a ti como adulto. Después vamos a hablarte a ti como si fueras un niño. De hecho, le vamos a hablar a tu niño interior. La ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica indica que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en luz y también se transforma en calor. La energía mecánica se transforma en calor. La energía calorífica, por ejemplo, en una termoeléctrica, se transforma en electricidad. Para donde voltees, la energía y la materia se transforman. Todo eso ocurre cuando hablamos de alimentación. Esto te lo planteo como un contexto porque vamos a hablar de unas historias de amor. Aquí es donde te digo que te des unos segundos, que cierres tus ojos, que conectes con tu niña interior, con tu niño interior. ¿Por qué? Porque quiero que esto que vamos a ver lo veas con ese asombro, con esa imaginación de niño, con esa sabiduría de niño, ¿sí? Con esa apertura de un niño. Y de lo que vamos a hablar, más bien lo que vamos a hablar es una metáfora acerca del amor. Y ya lo dijimos al principio, hay que reenfocar el problema de alimentación como una práctica del amor. Entonces, si ya cerraste tus ojos, si ya conectaste con tu niño interior, vamos a comenzar con nuestra primera historia de amor. ¿Sí? Fíjate qué cosa tan bonita en esta primera historia de amor. Hace 4.600 millones de años, hay quien dice que hace 4.400 y otros que hace 5.000 millones de años, surge nuestro sistema solar. Un sistema organizado a partir de una energía única, de la primera energía, ¿sí? Y se organiza a través de una estrella potente y poderosa que es nuestro Sol, que empieza a emitir energía. Y esa energía la reciben los habitantes del sistema que es solar, que son los planetas. En esta historia de amor se empieza a dar una danza. Es una danza de energía, es una danza donde se celebra, ¿sí? La existencia misma. Y por eso es algo organizado milimétricamente, donde se mueven alrededor, donde giran, pero todo contenido en ese sistema.
es materia y es energía en constante movimiento. Desde el Sol, el hidrógeno se convierte en helio y el helio se convierte en hidrógeno y eso produce calor y produce energía luminosa. Nuestra historia, esa primera historia se convierte en una segunda historia de amor, en donde el Sol, poderoso astro, cede su energía. ¿A quién? A las plantas. ¿Sí? Desde las primeras, ¿sabes cuál es esa primera planta o plantas muy primitivas? La espirulina, una bacteria que se alimenta de energía solar y produce, ¿sí? No es una bacteria como otras, sino es una bacteria única, cianobacteria. Esta energía la captan las plantas, la almacenan, la transforman y junto con el agua, con el aire, con la tierra, con sus minerales producen vida y vida en abundancia, vida que alimenta, vida que se reproduce, vida que nos pinta de colores no solo la vista, sino los estómagos, ¿sí? Vida que se desborda. Y esta vida que se desborda no solo crea placer, crea las condiciones para reproducir la vida. Eso son los alimentos, ¿sí? Y aquí inicia la tercera historia de amor. Los alimentos que tienen capturada esa energía, que la han transformado en materia, van a llevarla a través de diferentes procesos hasta las células de nuestro organismo. En esta tercera historia, los alimentos que son verduras como grupos, son frutas, leguminosas que son alimentos con proteínas en buena cantidad y carbohidratos y muy recomendables para veganos, para vegetarianos y aún para carnívoros. Incluyen frijoles, habas, lentejas, soya, entre otros. Los cereales, que son un complemento a las leguminosas. Aquí están el arroz, aquí está el maíz, aquí está el trigo, la cebada, la avena. También contienen proteínas. Tanto las de leguminosas como de cereales son proteínas incompletas. Para tener proteínas completas como las de la carne, hay que combinar leguminosas con cereales. Lo que no tienen las leguminosas, sí lo tienen los cereales. Y las proteínas que no tienen los cereales, sí las tienen las leguminosas. Otros alimentos con proteína, la leche y huevos. Y los lácteos en general, todos los derivados, y la carne. Esos son los alimentos. ¿Qué pasa en esta historia? Las verduras que contienen vitaminas y minerales, igual que las frutas, y ya dije, aquí hay grasa y aquí hay proteínas, empieza la digestión. En la digestión hay cambios, tanto de materia como de energía. Jugos gástricos que digieren, que forman partículas más pequeñas. Esas partículas más pequeñas son los nutrientes. Los nutrientes, ya dijimos, son proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, carbohidratos y agua. Esos nutrientes deben llegar a la célula. Para que lleguen a la célula, deben todavía viajar del estómago hacia los intestinos. Y en los intestinos se van a empezar a absorber para repartirlos a través de la vena o porta al hígado. Y del hígado, maravillosamente, hacia todo nuestro organismo, empezando con los pulmones, donde se van a oxigenar. Esa es la historia de los alimentos y de los nutrientes. Y eso
¿en qué termina? Termina en ti, termina en sustentarte como ser. Y aquí empieza la cuarta historia de amor, la tuya. Una historia que es única, donde ese me amo lo debes de pronunciar día a día, porque expresa el profundo amor que te tienes a ti mismo. El amor propio, que es el primer amor y condición de todos los amores. Y el amor a ti se traduce en acciones que te forman, en acciones que te cuidan, en acciones que te hacen grande como ser humano. En esta historia de amor, el amor propio, ese amor de ti, son pensamientos, son sentimientos y son acciones acerca de ti, de tu familia, los que tú tienes, acerca de ti, de tu familia, de tus actividades, de tu cuerpo y de tu vida. Por eso que empieza con la alimentación debe fortalecerse en ti, porque se va a volver un ciclo, donde también el amor propio serían esos pensamientos, sentimientos y acciones acerca de tu alimentación y de tu salud. En esta historia de amor, lo más importante es que aprendas a decidir con amor a ti. Si esta condición la cumples, entonces sabrás decidir con amor a otros, ¿sí? Porque tu copa llena se va a derramar en muchos. Y aquí, fíjate, para concluir con estas historias, la vamos a entrelazar con esta historia muy conocida. Los tres cochinitos tienen que sobrevivirle a un lobo feroz que siempre los está acechando, ¿sí? El lobo se alimenta de cochinitos y los cochinitos, que son tres hermanos, buscarán protegerse, construyendo las casas en donde se puedan reforzar, refugiar y el lobo esté impedido de atraparlos. Uno de los cochinitos decide construir con varas, otro decide construir con paja y otro con ladrillos. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? Que el lobo feroz logra destruir la casa hecha de varas, la casa hecha de paja, pero no logra destruir la de ladrillos a donde se refugian los tres cochinitos. ¿Qué hay en común entre la paja y la vara? Que son materiales no adecuados para una fortaleza. ¿Sí? Esto es lo mismo que ocurre con tu cuerpo. Esa fortaleza eres tú. Esa fortaleza es tu organismo. ¿Con qué la vas a construir? Debes decidir si con paja, si con varas o con ladrillos. La paja y los ladrillos se asocian a enfermedad y son todos los alimentos chatarra, la saturación de azúcares, la saturación de grasas. Los alimentos que hemos dicho son ácidos. Los ladrillos son esos alimentos que hemos identificado como alimentos alcalinos. En primer lugar, todos los productos de DXN como alimentos alcalinos. La espirulina y el ganoderma como base para la construcción de esta fortificación. Y después, todos los alimentos como verduras, vegetales, carnes, carnes magras, cereales y los que mencioné hace un rato. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Dijimos, de lo que tú decidas,
¿De qué depende la decisión? Del amor a ti, del amor propio. Con esto se cierran las historias de amor a las que hicimos referencia. Y aquí, ojo, sigue viendo esto como niño, síguelo viendo desde los ojos de un niño, para que te veas a ti decidiendo qué darle de comer a tus hijos. ¿Sí? La primera decisión, no comer alimentos con azúcares. Ya lo hemos venido diciendo, no voy a abundar más. Pero si te preguntan qué es lo que no, cuáles son las decisiones que debes de tomar, primero que nada, no comer azúcares. ¿Sí? No voy a repetir ni me voy a detener más porque ya lo hemos estado diciendo, pero vale la pena enfatizarlo como una de las primeras decisiones. Estas son las varas y la paja con la que se puede construir, pero no es correcto. Decisión 2. No combinar alimentos que contienen grasa y aceite. No combinar alimentos con grasa y aceite, ¿sí? Con cereales. Los cereales hay que aprender a comerlos, son buenos alimentos, se deben comer en poca cantidad, pero además hay que tratar de evitar que se combinen con grasa. Ya ponía yo el ejemplo, así de los más exagerados, pero de los que más cometemos nosotros, el pambazo. El pambazo, pues es un pan frito, o sea, imagínate la saturación, ¿sí? Más todo lo que lleva, además, ¿no? Pero aquí ese es el ejemplo de grasa con aceite. Ocasionalmente, sí, no hay que ser muy rígidos, ¿no? Si lo puedes evitar y nunca comer, dices que bueno. Hay otros alimentos que también son agradables. Aquí lo importante es que abras tu mente. Decisión 3, no comer después de las 6 las frutas. Ocasionalmente dices, bueno, hiciste mucho ejercicio, quieres algo fresco, que a la vez te dé algo de energía, puedes comer una fruta. Ocasionalmente, ¿sí? Lo que nunca debes hacer, por eso aquí le pongo un tache nuevamente, son los jugos. Los jugos, esos están descartados a cualquier hora. Y ojo, entre las verduras está el betabel y está la zanahoria. Esas inclúyelas en el grupo de frutas. No lo son, pero su comportamiento en nuestro organismo es muy similar al de las frutas. Tanto que se hacen jugos de zanahoria y jugos de betabel, o el vampiro, naranja con betabel y zanahoria, ¿no? La cuarta decisión, come y come otra vez verduras. No te limites, cómelas. Y como les expliqué en algún momento, de todos los colores. Si solo es verde, dices, aquí hay algo mal. Le voy a agregar, aunque sea tantita cebolla morada, o jitomate, o pimiento, o berenjena, que sea variado. ¿Sí? Esa es la cuarta decisión. Quinta decisión, incluye suplementos. La calidad de los alimentos actualmente, aunque elijas saludablemente, no es óptima. Por almacenaje, por transportación, por el manejo para la preparación, por la calidad de las tierras. Por todo eso, los alimentos que comemos están empobrecidos en nutrientes. Es necesario suplementar a nuestros hijos. ¿Cuál es lo mejor para ellos? Aquí puse una lista. La espirulina y la espirulina cereal de DXN son óptimos. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la espirulina es un multivitamínico natural. Multivitamínico natural con la ventaja adicional de que contiene 60% de proteínas, lo cual no tiene un multivitamínico, y además contiene fitoquímicos. Fitoquímicos que tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, proteger contra el herpes. En el cereal, bueno, pues ya es más preparado y más adecuado para que puedas darle a tu hijo si es bebé o para combinarlo con un yogur y dárselo a tu hijo, ¿no? Que no son malas ideas para el recreo. El Cordyceps cereal, que igual te da muchas facilidades para que tu hijo o desayune rápido o lo tenga de lunch. ¿Sí? Con la ventaja de que aquí consume el hongo Cordyceps, que le va a ayudar a madurar neurológicamente y además a que su función gástrica sea adecuada. El kokoshi contiene ganoderma, contiene cacao y con ambos tu hijo se va a concentrar. Perdón, les dije mal lo del cereal, estoy pensando en la melena de león, cordyceps que es óptimo para que tu hijo se mantenga en buena salud mental, ¿sí? En el caso que mencioné del melena de león, sí son las funciones correctas. Kokoshi, decía yo, para una buena alimentación, una buena oxigenación, para que tenga buena atención y que pueda tu hijo aprovechar, tenga un buen rendimiento escolar. ¿Sí? El té de espica, muy fresco, que le ayude a mantener una buena función en sus órganos. El Morinzine, porque está en desarrollo y porque está en crecimiento. Entonces, esto sería como la canasta básica para nuestros hijos. ¿Sí? En casos de problemas neurológicos, hay que agregar la melena de león. La decisión 6 es muévete. La actividad física no es solo el deporte, es toda actividad donde tu cuerpo o tu físico está por delante, ¿sí? Barrer, trapear, lavar la ropa, escalar, brincar la cuerda, bailar, un deporte, nadar, todo eso hay que promoverlo. Esa es una decisión fundamental. De hecho, esta decisión es la que amarra a todas las demás. Si tu hijo hace actividad física, le va a dar hambre y le va a dar sed. No te va a pedir refresco, lo que quiere es quitar la sed, va a tomar el agua. No te va a repelar el alimento porque tiene hambre. ¿Sí? Entonces, esta es importantísima. Tú, mamá, si también tienes sobrepeso, si también has tenido problemas de salud, súmate a todo esto, ¿sí? Baila con tus hijos, juega, diviértete con ellos. Tu papá también hazlo, ¿sí? En los ratos que estés en casa o los fines de semana, no te lleves trabajo a tu casa, el trabajo déjalo en el trabajo, cuando estés en casa, atiende a tu familia, las cosas cambian. Y en esta recomendación, lo que te indico es cómo darles de comer. Tú sírveles en la mitad del plato verduras, las verduras, ¿sí? ¿Cuáles? No importa cuáles mientras sean de diferente color. ¿En qué cantidad? Pues el platito que veas que sí se come tu hijo. No hagas trampa con un platote que te va a dejar el hijo y que vas a terminar comiéndote. Porque entonces los problemas de salud los vas a tener tú. Entonces busca cuál es el tamaño de la porción que sí se come tu hijo. Y en la mitad pon las verduras, de todas. En una cuarta parte pon los alimentos con proteína.
Pueden ser carnes o pueden ser frijoles, habas, puede ser queso, huevo, la espirulina. Ahí está la espirulina, 60% es semillas de heno. Esas también son muy valiosas en términos de proteína, tienen un alto contenido de proteína, son muy biodisponibles, igual que las de la espirulina. Pero bueno, la espirulina contiene además el multivitamínico que te había comentado, multivitamínico enriquecido. Cereales, acá en la otra cuarta parte, cereales o frutas, dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, en la mañana a lo mejor dices, en esa cuarta parte, en lugar de pan tortilla, voy a meter papaya o manzana o naranja, ¿sí? Avena, amaranto, galletas, tortilla, pan. Ejemplos. Vamos a suponer un huevo tibio, aquí vendría, o aquí vendría, o un huevo estrellado, con champiñones, con nopales, aquí vendría, en esta parte vendría en la mitad, aquí, y entonces ya tenemos huevo con champiñones. Y decides si le das un pan, si le das una tortilla, o si le das su fruta en esta. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, yogur. El yogur vendría aquí. Aquí viene el yogur. ¿Con qué? Con cereales. ¿O con qué más? ¿O con fruta? Bueno, vamos a poner yogur con manzana. Y aquí en verduras, ¿qué ponemos? No, no se te oye, Wendy. Perdón, fruta, ¿qué es en la mañana? Ajá. ¿Sí? Aquí podría ser de estas verduras alguna que tú identifiques que sí consume, ¿sí? Porque, bueno, esto es dulce, el cereal también es dulce, y aquí, pues como que no les va a contrastar bastante, ¿no? En proteínas no puse, pero ahí también hay que incluir las semillas oleaginosas, nueces, este, y todo lo similar a almendras, avellanas, etcétera, ¿no? Ahora, si incluimos las leguminosas, perdón, las oleaginosas, podemos cambiar un poquito y el cereal a lo mejor lo pongo, el yogur lo pongo en cereales y las nueces y almendras las dejo en proteínas y ya transformé el platillo. ¿Sí? En la comida vamos a pensar que sea pescado a la veracruzana. Entonces, todo lo que tiene que ver con verduras, pues es jitomate, pues el pico de gallo prácticamente, ¿no? Con sus aceitunas, chiles güeros, no porque les pueden picar, pero, ¿sí? Aquí. Y aquí a lo mejor una tostada para que lo acompañen con su pescado. Esa es la idea, es muy práctica, no tienes que estar pesando, no tienes que estar midiendo, sino nada más partir tu plato del tamaño que tú creas que sí se lo van a comer. Y con esto estamos concluyendo diciendo, para terminar, ámate y decide cuidar tu vida y salud. Si lo haces, vas a amar y vas a cuidar la vida y salud de tus hijos, que son nuestras próximas generaciones, y tus nietos. Con eso terminamos. Muchas gracias. Como nos comentaste al principio, yo aquí anoté que son hábitos y prácticas que eh, se harán toda la vida, ¿no? Parte de lo que estamos. Como lo bueno que enseñamos, pues también así como lo malo también, ¿verdad? Cómo se replica y lo vemos actualmente en las enfermedades.
como lo hemos comentado, ¿no? No heredamos las enfermedades. El porcentaje genético es muy, muy bajo, como antes lo creíamos. Lo que heredamos, pues son las cazuelas y las formas de comer. Fíjate que muchas cosas nos cayeron el 20, lo que decías de las rutinas alimentarias. Sí. Tenemos una cierta cantidad de platillos que cada quien en su casa, ¿no? Y los volvemos a repetir. Al otro mes estamos comiendo, o quizás no al otro mes, a la otra semana. Entonces son pequeñas cosas que nos diste así la clave de lo importante tanto para los hijos y para nosotros, para las mamás, las abuelitas. Yo creo que esto es para todos, ¿no? Así es. Es para todos, ya viéndolo así. Bueno, hubo unas cuantas preguntas, pero yo creo que quedaron resueltas. Preguntaban sobre las sugerencias para la alimentación, ya la diste, fue sencilla, fue simple para todos. ¿Y qué otra cosa? A ver, vamos a buscar. Ah, las azúcares de nuestros productos, ¿son confiables? Este, Mira, el azúcar es la misma de otras azúcares, o sea, no tiene una cualidad particular el azúcar que se utiliza. Quizás esté más limpia, quizás está mejor controlada, pero bueno, en términos energéticos, que es la preocupación en relación al azúcar, no tiene distinción de otras azúcares. Lo que sí tiene distinción es en cuanto al conjunto de nutrientes que contiene el alimento. De esto ya hablamos en otra ocasión, ampliamente, donde dijimos que el etiquetado eh, era necesario ponerlo, pero explicamos por qué razón, a pesar de que tienen etiquetado, puedes consumir los productos. Y dijimos que para el caso del kokoshi, en términos de azúcar, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, puedes consumir en el día hasta 3 bolsitas, sobrecitos, hasta 3 sobrecitos de kokoshi, por ejemplo, ¿no? Para el caso de los cafés es una proporción muy similar, no varía tanto de uno a otro, lo podemos promediar en 3 sobrecitos de café, ¿no? ¿De cuál? Pues de los que tú quieras, ¿no? El kokoshi es de los que contienen un poco más de azúcar respecto a los cafés, pero aún cumple con los criterios, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y dijimos que respetando esos criterios, todavía estás en una zona de consumo que no daña tu organismo, donde el consumo es saludable. Y el otro elemento que comentamos es que cuando tú consumes con ganoderma, y en las cantidades que lo tomamos, que son tazas de 240, la proporción de cantidad de azúcar es baja, ¿no? Entonces, como que habíamos argumentado porque es una relación proporcional, que mejor adoptamos la de la Organización Mundial de la Salud. En resumen, No, en resumen, sí se puede sí consumir. se puede consumir. Mira, yo lo que les digo es que siempre hay que usar el sentido común. Las respuestas más sencillas, mira un ejemplo. Probamos el producto y no sentimos una cosa azucarada. Nos comemos, vamos a decir al niño, ¿cuántos no crearon a sus hijos con danonino? Porque le iba a hacer bien. Entonces, el paladar, ¿cómo lo sentíamos? O sea, por sentido común, es de lógica que no decimos, ay, el danonino le va a hacer daño. O, bueno, ya dije marcas, no, X. Y cómo en el paladar inmediatamente sentimos que las cantidades son bajas. Entonces, a veces preguntamos, pues por curiosidad, porque somos nuevos, también puede ser, pero fíjense que la otra vez, ya estamos por terminar, ¿eh? Ya estamos terminando más bien. La otra vez que el doctor Igor nos dio la capacitación, iniciamos con testimonios de niños. Y entonces pararon muchísimos testimonios, iba a decir un montón, no, muchísimos testimonios, se pararon y comentaron los resultados al tomar.
cocoshi, té de espica, lo que nosotros le damos a los niños, ¿no? Cereal de espirulina en polvo o las tabletitas. Entonces, pues algún día haremos una grabación de los testimonios de niños porque fueron impactantes. Bueno, vamos a cerrar. Muchas gracias por estar aquí presentes. Hoy que es viernes, se dieron la oportunidad de aprender y precisamente en viernes, si alguien se iba a ir ahorita a las alitas, a las hamburguesas, yo creo que ya lo van a pensar mejor. La cajita feliz. A la cajita feliz mañana. Bueno, si gusta regalarnos unas palabras, mucha gente te agradeció aquí. Mucha gente. Yo mismo, de hecho, para finalizar, pues expresarles mi agradecimiento por el interés que tienen en estos temas. Me reconforta mucho verles aquí en viernes, precisamente porque, pues, están priorizando. Y para mí es algo, digo, pues muy motivador, porque parte de la labor que estamos haciendo, pues es esa, ¿no? De invitarnos a ser comunidades saludables, personas fuertes en la salud, en la riqueza y en la felicidad. Así es. Y el comercial, consulta con el doctor Igor por Zoom, pueden llamarle, sus imágenes las estuvo poniendo su teléfono, consulten presencial también en Texcoco. Miren, muchas veces tenemos un familiar que todavía no confía y quiere un doctor que le hable sobre, claro, su cuestión de salud, pero también que le recomiende los productos. Porque van con el doctor y ¿qué pasa? Ni lo revisa el doctor y dice, no, de preferencia no me tome nada de eso. Nunca les dan la oportunidad. Es normal, ¿verdad? Es parte de... El doctor Igor, él es nutriólogo. Entonces, esa apertura que tienes porque conoce los conceptos de nutrición. Muy bien. Entonces, consulta con el doctor. Y para cerrar, también les quiero comentar, el 9 de diciembre tenemos nuestra graduación del plan 90 días. Están cordialmente invitados. ¿Dónde va a ser, chicos? Va a ser aquí en Coacalco, Estado de México. Déjenme ver si tengo aquí la imagen. Va a ser en Coacalco el día 9. Ya se están acabando los boletos. Por eso es importantísimo que si ustedes quieren participar, el boleto es muy económico. ¿Cuánto cuesta? 260 con comida y baile. Es para celebrar la graduación de las personas que estuvieron en el plan 90 días y es para también celebrar lo que vienen siendo las fiestas navideñas. Déjenme ver, creo que sí, tengo aquí una imagen. Entonces, quien guste, el teléfono es 55 33 90 40 21 y les podemos vender los boletos el 9 de diciembre a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados todos. Bueno, buenas noches, buenos días de XN. Me despido. Pues una